El aparato respiratorio es el encargado de transportar el oxígeno hasta los alvéolos, donde será captado por la hemoglobina, y de esa manera, a través del aparato circulatorio, será llevado a las células de los tejidos para que cumplan sus funciones vitales. Como vemos, en esta clase trataremos un tema que es fundamental para el desarrollo de la vida del organismo. Desde el punto de vista anatómico podemos hablar de una vía aérea superior que se inicia en las fosas nasales, en la cavidad nasal, y que se continuará con la faringe, la laringe y posteriormente, a partir de acá, comenzamos a hablar de la vía aérea inferior, desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y por último los alvéolos, donde se producirá el intercambio gaseoso. Como vemos, esta es una clasificación anatómica y que es muy importante para ver las diferentes porciones del aparato respiratorio. Otra manera de ver el aparato respiratorio es una forma más funcional. Hablamos de una porción conductora que va desde las fosas nasales hasta los bronquiolos respiratorios y que es la encargada de conducir el aire y donde se va a ir limpiando el aire de todas las impurezas macroscópicas y microscópicas. Además se lo va preparando, se lo va calentando y se lo va humidificando hasta que llega al área de la porción de intercambio gaseoso, que comprende también los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Como vemos, en los bronquiolos respiratorios forman una zona intermedia, ya que son conductores, pero a la vez pueden tener zonas de intercambio. Pero básicamente los alvéolos es la principal área de intercambio de oxígeno, que va a ser captado por la hemoglobina, y de eliminación de dióxido de carbono. Entonces vamos a comenzar hablando de la cavidad nasal y de los senos paranasales. La cavidad nasal básicamente la dividimos en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda, separadas por el tabique nasal, y podemos encontrar en la fosa nasal una pared superior, el techo de las fosas nasales, que corresponde a la base del cráneo, la pared inferior, que corresponde al paladar duro y paladar blando, el tabique nasal en el medio y las paredes laterales. En las paredes laterales vamos a encontrar los cornetes y la desembocadura de los senos paranasales. La cavidad nasal entonces tiene un piso, un techo, el tabique que divide en fosa nasal derecha e izquierda, y las paredes laterales, donde se ubican los cornetes y los senos paranasales. Los cornetes son el superior, el medio y el inferior, y se ubican en las paredes laterales de las fosas nasales, y entre un cornete y la pared nasal se forma el meato. En la fosa olfatoria vamos a encontrar un área superior, el área superior que está en el techo de las fosas nasales. Esta área se denomina área olfatoria y acá se inicia el nervio olfatorio. Entonces vamos a ver que desde el punto de vista funcional, las fosas nasales van a tener la función respiratoria, que básicamente consiste en el pasaje del aire, y la función olfatoria. La función respiratoria, el aire que ingresa a las fosas nasales, dentro de las fosas nasales va a ser humidificado, ya que el aire proveniente de la atmósfera es bastante seco, entonces humidificado. También va a ser calentado, y además en las fosas nasales se cumplen las tareas de limpieza, eliminándose las partículas macroscópicas que ingresan con el aire, y la acción defensiva, por el cual se va a actuar sobre los componentes microscópicos, los gérmenes que ingresen con el aire,
ya que la mucosa olfatoria, la mucosa respiratoria, cumple las funciones defensivas al actuar como barrera defensiva y al tener células del sistema defensivo inmunológico. La otra función de la nariz es la función olfatoria. En el caso de la función olfatoria se va a cumplir en el área olfatoria que se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, en el techo. Desde acá se forma el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio y el inicio del nervio olfatorio que va a llevar la información hacia el sistema nervioso, hacia el área límbica del sistema nervioso central. En la cavidad nasal encontramos una pequeña área al inicio de las fosas nasales que se denomina vestíbulo, que es continuidad de la piel y hay gran cantidad de pelos grandes denominados vibrisas. El resto ya comienza la mucosa nasal propiamente dicha y vamos a tener dos áreas específicas. Una que se denomina área respiratoria, que comprende las paredes nasales laterales con los cornetes y el tabique nasal y también el piso de las fosas nasales, y una pequeña área en el techo de las fosas nasales que se denomina área olfatoria y que está cubierta por la mucosa olfatoria. Mientras que la mucosa respiratoria va a tener un tipo de epitelio y un tipo de función específica, la mucosa olfatoria va a tener una función sensorial que vamos a ver qué caracteriza. En este corte de la pared lateral de las fosas nasales vemos la pared nasal lateral con el cornete inferior. Se ha sacado el cornete medio y superior para ver la desembocadura del seno maxilar a la altura del meato medio y la desembocadura de los senos frontales en el meato superior. También en la zona superior desemboca el seno esfenoidal y los senos etmoidales. Una característica de esta área, del área respiratoria, es que el área respiratoria está cubierta por la mucosa respiratoria. Dijimos que tenemos una mucosa respiratoria y en el techo de las fosas nasales vamos a encontrar lo que se llama la mucosa olfatoria. Por otro lado, el ingreso de las fosas nasales, en el inicio de las fosas nasales tenemos un área que es el área cutánea, ya que en esta zona, que son las ventanas nasales, están revestidas por epitelio que es continuidad de la piel, es decir, va a ser epitelio estratificado plano queratinizado con folículos pilosos. Estos folículos pilosos se denominan vibrisas y son la primera barrera mecánica que tienen las grandes partículas que están presentes en el aire atmosférico. La mucosa respiratoria está conformada por el epitelio respiratorio y la lámina propia. El epitelio respiratorio es un epitelio simple, dentro de los epitelios simples, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Como les comenté cuando vimos aparato digestivo, en este caso conviene acordarse del nombre completo del epitelio, ya que describe no solo las características del epitelio, sino los tipos celulares principales. La lámina propia es tejido conectivo laxo y en la lámina propia vamos a encontrar glándulas, acúmulos linfoideos y un plexo venoso muy importante. Todos los elementos, tanto las glándulas como los acúmulos linfoideos y el plexo venoso, son elementos constitutivos muy importantes del tejido conectivo laxo de la lámina propia. Vamos a ver un corte histológico de la pared de las fosas nasales con una estructura ósea que es un cornete. En este caso, con este tipo de tinción se puede observar el tejido óseo, que se ve de color rojizo.
Este es el tejido óseo que si vemos, de la pared, que si vemos se continúa para conformar el esqueleto óseo de un cornete. Todo el esqueleto óseo está revestido por mucosa. ¿Cuáles son las capas de la mucosa? En primer lugar, el epitelio, que es el más superficial, que reviste toda la superficie del hueso del cornete, y por debajo la lámina propia. Entonces acá vemos el epitelio respiratorio y la lámina propia. A mayor aumento podemos ver los detalles de la mucosa respiratoria y podemos ver el epitelio respiratorio. Este es el epitelio respiratorio, que dijimos que es epitelio simple de tipo pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Por debajo del epitelio, que acá ha sido coloreado intencionalmente color verde para poder destacarlo, debajo observamos la lámina propia, que dijimos que es tejido conectivo laxo, y podemos ver la gran cantidad de plexos venosos, que son muy grandes, por eso se denominan plexos cavernosos también. Y esto es muy importante porque la mucosa respiratoria está muy irrigada, ya que se necesita esa circulación sanguínea permanente para humidificar y calentar el aire ambiental. En esta zona también podemos llegar a observar acúmulos linfoideos que forman parte de lo que vamos a ver cuando veamos inmunidad, que se llama sistema linfoide difuso de las mucosas. Y por otro lado también podemos llegar a observar glándulas de la lámina propia que secretan, que tiene un conducto excretor que atraviesa el epitelio y elimina su secreción, que generalmente es mucosa, para proteger al epitelio. Acá vemos un dibujo del epitelio respiratorio. Como dijimos, es un epitelio simple de tipo pseudoestratificado, por lo que vamos a ver núcleos a diferentes alturas, pero todas las células apoyando en la membrana basal. Y vamos a ver diferentes tipos de celulares que tenemos que conocer en detalle cada una de las células que conforman el epitelio y la función de cada una. La célula principal del epitelio respiratorio es la célula ciliada. Entonces acá la vemos, es una célula cilíndrica con el núcleo alargado y con las cilias, que son las que van a desplazarse moviendo el moco que se encuentra sobre la superficie del epitelio respiratorio. Esta función de movimiento ciliar, desplazando el moco, conforman lo que se denomina aparato mucociliar. En el costado de las células ciliadas tenemos la segunda célula en importancia, que es la célula caliciforme, que como ya lo hemos descrito es una glándula unicelular con el núcleo basal, gran cantidad de aparato de Golgi y acúmulos de gránulos de mucina. Estos gránulos son los que se eliminan formando la mucina, la capa de mucus que va a cubrir el epitelio respiratorio y que va a ser movido por las cilias, y que es muy importante ya que a ese mucus se adhieren las partículas que no son eliminadas por las vibrisas, y dentro de ellas partículas ya microscópicas que con el movimiento ciliar son eliminados fuera del aparato respiratorio. Además de mantener húmedas las mucosas, que una de las características de la mucosa es la humedad. El mucus que cubre toda la superficie del epitelio es aportado por las células caliciformes y también por las glándulas de la lámina propia. El otro tipo de células que encontramos en el epitelio respiratorio es la célula en cepillo. Estas células son células con microvellosidades. Como sabemos, las células que tienen microvellosidades tienen función absortiva, pero además se ha postulado que estas células tienen acción de mecanorreceptor, ya que están en contacto en su región basal. Acá estaría la membrana basal, acuérdense que siempre el epitelio apoya sobre una membrana basal,
estarían en relación con una terminal nerviosa, por lo que se piensa que su acción también es de mecanorreceptora. Y después hay dos tipos celulares más en el epitelio, que son las células basales. Acá tenemos un tipo de célula basal y acá tenemos otra. Las células basales son de dos tipos. En este caso, la primera, pintada de amarillo, se denomina célula basal sin gránulos y básicamente es una célula regenerativa, y a partir de esta célula, por mitosis, se van a generar el resto de las células del epitelio. Y después existe otro tipo de célula que se llama célula basal con gránulos, y es una célula con función neuroendocrina. Entonces pertenece al sistema neuroendocrino, que también lo vimos en el aparato respiratorio. En este caso, los gránulos neuroendocrinos predominan en la región basal de la célula, ya que esos gránulos se van a liberar hacia el torrente sanguíneo que se encuentra en la lámina propia. Vemos ahora en un corte histológico el epitelio pseudoestratificado. Como vemos, parece estratificado porque los núcleos están a diferentes alturas, pero como hemos visto en el esquema, todas las células apoyan en la membrana basal. Esta es la membrana basal. Y vemos la célula principal, que es la célula ciliada, y el segundo tipo de célula en importancia, que es la célula caliciforme, donde vemos el núcleo en la base y el acúmulo de mucina en la región supranuclear. Si prestan atención, también acá vemos algunas células basales que no alcanzan la luz. Entonces, de esa manera estamos viendo las características del epitelio respiratorio, que lo vamos a ver desde acá en todo el árbol respiratorio hasta casi llegar a los bronquiolos, que es recién ahí donde se produce un cambio importante en el epitelio. Vemos ahora el área olfatoria, que dijimos que el área olfatoria se encuentra básicamente en el techo de las fosas nasales, en la zona de la lámina cribosa del etmoides. A esa altura se encuentra el área olfatoria. La mucosa olfatoria está formada por el epitelio y la lámina propia. El epitelio olfatorio es también un epitelio simple pseudoestratificado, y podemos observar diferentes tipos de células. Acá lo vemos con más detalle, el epitelio olfatorio, y vemos que la célula principal es una neurona. Esta es la neurona olfatoria, que tiene una terminación hacia la región apical, formando un pequeño bulbo de donde salen unas formaciones tipo pseudocilias. Esta es la célula, estas cilias que salen de o pseudocilias que salen del bulbo olfatorio, son las que captan las partículas odoríferas que ingresan con el aire ambiental y transforman eso en un estímulo eléctrico que será conducido por esta neurona a través de la terminación nerviosa, que se va a unir al resto de las neuronas para conformar el nervio olfatorio. Las fibras del nervio olfatorio atraviesan la lámina cribosa del etmoides y ya dentro de la cavidad encefálica van a formar el bulbo olfatorio, de donde se inicia el primer par craneal, el nervio olfatorio, que lleva la información del estímulo olfatorio hacia el sistema nervioso central. El otro tipo de células son las células llamadas de sostén, que son células cilíndricas con microvellosidades, y después tenemos las células basales regenerativas. Entonces, el epitelio olfatorio formado por las neuronas olfatorias, las células de sostén y las células basales. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo, y en esta zona vamos a encontrar glándulas, las glándulas olfatorias, que se denominan también glándulas de Bowman. Son glándulas de tipo seroso, que producen una secreción bastante fluida y cuya finalidad es la de mantener limpia la secreción
sale hacia la luz y su finalidad es mantener limpia el área olfatoria para que se renueven las partículas olfatorias en forma permanente. De esa manera se renueva también la sensación olfatoria, evitando que se saturen los receptores neuronales. La faringe se inicia desde el final de las fosas nasales en las coanas y desde acá se va a extender hasta el inicio de la laringe. Podemos encontrar o diferenciar tres zonas anatómicas. La primera es la nasofaringe, que está por detrás de las coanas y se extiende hasta una línea que trazamos desde el paladar duro hasta la columna vertebral. A partir de acá comienza la orofaringe hasta la base de la lengua y desde ahí hacia el inicio del epiglotis de la laringe corresponde a la zona llamada laringofaringe. En la primera zona, en la nasofaringe, vamos a encontrar la presencia de la amígdala faríngea o adenoides y la desembocadura de la trompa de Eustaquio proveniente del oído medio con las amígdalas tubarias. En general, toda la faringe tiene la misma estructura del punto de vista histológico, es decir, vamos a observar una mucosa, la mucosa faríngea, que está formada por el epitelio, que es epitelio respiratorio. Siempre vamos a encontrar epitelio respiratorio en la faringe, y la lámina propia con las mismas características que en las fosas nasales. Por fuera de la mucosa faríngea podemos encontrar una pequeña capa submucosa y una capa de músculo que corresponde a los músculos constrictores de la faringe. En la zona de la orofaringe el epitelio cambia, ya que en la zona de la orofaringe el epitelio se continúa con el epitelio de la cavidad bucal, que es epitelio de tipo estratificado plano no queratinizado. Como vemos, es una zona que se comparte con la vía digestiva. Y por último, la laringofaringe, que es la última porción, y aquí volvemos a recuperar lo que es el epitelio respiratorio para ingresar de nuevo en la laringe. La laringe es un tubo cartilaginoso revestido por dentro por la mucosa laringea. Tiene un esqueleto de cartílago que está formado por tres cartílagos principales, que son el cartílago tiroides, que es el más grande de todos, que lo podemos palpar en la zona del cuello. Por debajo el cartílago cricoides, que tiene forma de anillo alrededor de la laringe. Y por arriba, formando como una especie de tapa, la epiglotis, el cartílago epiglótico. Desde el punto de vista anatómico se reconocen tres regiones en la laringe: la región de la glotis, que es la zona que está formada por la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa y el espacio entre las dos cuerdas. Esta es la zona de la glotis. La cuerda vocal verdadera, que es la que va a intervenir en la modulación del aire para generar la fonación. Y la cuerda vocal falsa es un pliegue de la mucosa que no tiene intervención en la fonación. Por encima se encuentra la región supraglótica, que es donde va a estar la epiglotis revestida por la mucosa laringea. Y por debajo la región subglótica. Estas son las tres regiones anatómicas de la laringe. La mucosa de la laringe básicamente está formada por el epitelio y una lámina propia. El epitelio de la laringe es epitelio respiratorio, como el resto del árbol respiratorio que hemos estado viendo, es decir, con los mismos tipos celulares y las mismas características. En la lámina propia de la mucosa laringea podemos encontrar glándulas, en general son glándulas mixtas y con predominio mucoso.
Y hay una sola excepción que no tiene epitelio respiratorio y es la cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal verdadera, como es una zona que está en constante roce, acá vemos la cuerda vocal verdadera como se ve si uno hiciera una laringoscopía, se ve más blanquecina, ya que el epitelio que la reviste es epitelio estratificado plano, no queratinizado, porque es una zona que está en constante fricción. El esqueleto cartilaginoso de la laringe, como dijimos, los tres cartílagos principales y los cartílagos accesorios conforman el esqueleto de la laringe y son todos estructuras de cartílago hialino, excepto la epiglotis. La epiglotis está conformada por cartílago elástico. Aquí vemos el esquema anatómico de la laringe y de la epiglotis. En este cuadradito vamos a ver un corte histológico del cartílago epiglótico y el revestimiento de la epiglotis por la mucosa. Entonces acá vemos un corte histológico de la epiglotis. El centro, el esqueleto de la epiglotis es el cartílago epiglótico, que es cartílago elástico, y va a tener dos caras. La cara respiratoria, que va a estar cubierta por la mucosa respiratoria, que tiene las características generales de la mucosa respiratoria, es decir, vamos a tener epitelio respiratorio y una lámina propia que es tejido conectivo laxo, donde hay gran cantidad de glándulas mixtas. Por otro lado, tiene una cara que es la cara bucal, que da hacia a la porción final de la cavidad bucal, del istmo de las fauces, y está revestido por epitelio de la cavidad bucal, que es epitelio estratificado plano no queratinizado. Y una lámina propia también con formaciones glandulares mixtas. Ahora vamos a ver un corte de la cuerda vocal verdadera. Como dijimos, las cuerdas vocales, las dos, son evaginaciones de la mucosa, pero mientras que la cuerda vocal falsa, que no interviene en la fonación, está formada solamente por una evaginación de la mucosa y está cubierta por epitelio respiratorio, la cuerda vocal verdadera se produce la evaginación de la mucosa también, pero tiene un esqueleto que está formada por músculo estriado esquelético. Tiene un centro, mejor dicho, más que un esqueleto, es un centro, que es el músculo estriado esquelético, que es el músculo de la cuerda vocal. Entonces, las capas que conformarían la cuerda vocal verdadera es el epitelio, que es epitelio estratificado plano no queratinizado, porque dijimos que es una zona que está sometida a mucha fricción por el proceso de modulación del aire, una lámina propia de tejido conectivo laxo y el eje central de la cuerda, que es el músculo esquelético, que es el músculo de la cuerda vocal. Comenzaremos ahora a hablar de la tráquea, que marca el inicio de la vía aérea inferior. La tráquea es un tubo flexible que permite el pasaje del aire desde la laringe hacia los bronquios. Está conformada por anillos traqueales y ese esqueleto cartilaginoso conformado por los anillos traqueales, que están unidos los anillos entre sí por tejido fibroso ligamentario, y está revestido por dentro por la mucosa y la submucosa traqueal. Entonces por dentro vamos a ver la mucosa y la submucosa traqueal y por fuera la adventicia. En este esquema podemos apreciar mejor el cartílago en forma de C, que forma el esqueleto de la tráquea, es cartílago hialino, y es un cartílago incompleto que está unido por detrás por una banda de tejido muscular liso. Por dentro el esqueleto cartilaginoso está revestido por la mucosa traqueal y una capa de submucosa. Y por fuera hay una capa de adventicia, que es tejido conectivo laxo, vascularizado, que une la tráquea al resto de los órganos que hay en el mediastino. Por detrás siempre va a estar el esófago, y de esa manera, al ser incompleto el cartílago y haber una capa de músculo liso, evita el colapso del esófago.
En este corte histológico podemos apreciar muy bien la tráquea por delante y el esófago por detrás. La tráquea, entonces vemos el anillo traqueal con forma de C que está incompleto en el extremo posterior, y acá vemos la bandeleta de músculo liso. Por dentro vemos la mucosa traqueal y la submucosa traqueal. La mucosa traqueal va a estar formada por el epitelio, que se ve como una línea más oscura, que va a ser epitelio de tipo respiratorio, con todas las células que hemos visto características del epitelio respiratorio. Es decir, es un epitelio simple de tipo pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, y sabemos también que hay células con microvellosidades y células basales con gránulos y sin gránulos. Por detrás vemos el esófago, que lo reconocemos porque vemos el epitelio estratificado del esófago y la capa muscular importante del esófago. Y se alcanza a ver la adventicia que une el esófago con también parte de la adventicia de la tráquea. En esta diapositiva vemos un corte histológico de la mucosa y de la submucosa de la tráquea, y prestemos atención, podemos ver bien el epitelio de la tráquea, que dijimos que es epitelio respiratorio, es decir, de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y podemos ver bien las células caliciformes y las células ciliadas. En la lámina propia está formada por tejido conectivo laxo y con todas las células que normalmente están presentes en el tejido conectivo laxo, y podemos llegar a ver en diferentes zonas acúmulos de linfocitos, acúmulos linfoides que pertenecen al sistema linfoide difuso. La submucosa de la tráquea también está formada por tejido conectivo laxo, y es común encontrar glándulas, acinos glandulares correspondientes a glándulas de tipo mixto, seromucosas, cuyos conductos excretores atraviesan la lámina propia del epitelio para eliminar su producto de secreción, que es de tipo mucoso, cubriendo el epitelio respiratorio. Observamos con mejor detalle, a mayor aumento, el epitelio traqueal para que vean bien el aspecto que parece estratificado, pero es pseudoestratificado porque todos los núcleos, todas las células apoyan en la membrana basal, a pesar de que los núcleos los vemos a diferentes alturas. Y podemos ver bien el aspecto de las cilias del epitelio traqueal. Como sabemos, las cilias y la secreción de las células caliciformes conforman lo que se llama el aparato mucociliar. En esta imagen de un corte histológico de la tráquea volvemos a ver el epitelio, la lámina propia, la submucosa, donde vemos los acinos mixtos de tipo seromucoso. Acá vemos la porción mucosa que se ve más clara, y la porción serosa, que a veces forma semilunas alrededor de los acinos mucosos. Estos son acinos glandulares. Y después vemos el cartílago hialino de la tráquea, donde se ven las cavidades donde se ubican las células, los condrocitos, y vemos el cartílago con una pequeña línea eosinófila bordeándola que corresponde al pericondrio. Y acá alcanzamos a ver los condrocitos que están en las lagunas, y este es un grupo isógeno que forma parte del cartílago hialino de la tráquea. Los bronquios se caracterizan porque los bronquios fuentes se van a dividir en bronquios menores, que van a ir hacia los diferentes lóbulos y segmentos pulmonares. Desde el punto de vista histológico, la pared del bronquio tiene 5 capas: la mucosa, la submucosa, la capa cartilaginosa, la capa muscular y la adventicia. La capa mucosa de los bronquios es prácticamente una continuidad de la mucosa traqueal, es decir, que vamos a observar el epitelio de tipo respiratorio con las mismas células, y una lámina propia que va a estar formada por tejido conectivo laxo con fibras elásticas. Las fibras elásticas van a ir aumentando a medida que vamos descendiendo en la vía aérea, de tal manera que en los bronquiolos cada vez va a haber más fibras elásticas. En la capa submucosa de los bronquios vamos a encontrar tejido conectivo laxo, es una capa de tejido conectivo laxo,
con glándulas, ya dijimos que son glándulas mixtas de tipo seromucosas, con predominio mucoso, y acúmulos linfoides que pertenecen al sistema linfoide difuso. El cartílago de los bronquios lo diferenciamos del cartílago traqueal porque ya no forma una C, sino que son placas de cartílago aisladas. Y la capa muscular del bronquio, a partir de ahora, la capa muscular se va a ir haciendo cada vez más importante. Vamos a ver que el cartílago se va a ir fragmentando hasta desaparecer y el músculo va a ir aumentando. El músculo de los bronquios forma una capa continua de músculo liso y al estar fragmentado el cartílago en placas y tener una importante capa muscular, esto hace que la luz tienda a estrecharse. Y la adventicia es tejido conectivo o laxo. En esta diapositiva de un corte histológico de pulmón podemos ver un bronquio en la parte superior más grande y uno más pequeño en la parte inferior, que los reconocemos a simple vista por la presencia del cartílago en placas. Acá vemos una placa de cartílago, otra placa de cartílago, es decir, son placas de cartílago aisladas. Podemos observar la mucosa del bronquio revestido por el epitelio respiratorio, la lámina propia y la submucosa, donde alcanzamos a ver un acúmulo linfoide importante que forma un nódulo linfoide. Y también podemos observar la presencia de acinos de glándulas secretoras en este sector y la capa importante de músculo liso que dijimos que va a ir aumentando. Esta es la estructura histológica de un bronquio. A mayor aumento podemos observar el epitelio del bronquio, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, la lámina propia, la submucosa y el cartílago en placas, que es lo que ayuda a distinguir. Y como vemos en la submucosa la presencia, dijimos, de glándulas y acúmulos linfoideos. No tenemos que confundir esta estructura que es un bronquio con esto que es la pared de una arteria, que tenemos que diferenciarla, y en los sectores periféricos vemos los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos marcan el fin de la vía aérea de conducción y el inicio de la vía aérea de intercambio. Entonces, hay tres categorías de bronquiolos, que son los segmentos más finos. El bronquiolo propiamente dicho, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo propiamente dicho tiene tres capas: el epitelio, la lámina propia y la capa muscular. El epitelio es de tipo simple, cilíndrico, ciliado. Una de las características que va a tener el epitelio bronquiolar es que van a desaparecer las células caliciformes, pero hay abundantes células ciliadas, y en lugar de células caliciformes va a aparecer una nueva célula que se llama célula D clara, que la vamos a ver en una foto más adelante. La lámina propia es muy característica de los bronquiolos porque ya no vamos a observar la presencia de glándulas, es decir, desaparecen las glándulas y desaparece el tejido linfoide, los acúmulos linfoides. Por el contrario, la capa muscular se hace acá muy importante, entonces predomina la capa muscular de músculo liso que rodea al bronquiolo. Esto es muy notable ya que al no tener estructura cartilaginosa el bronquiolo, porque no hay cartílago, vemos que ha desaparecido, y sí haber abundante tejido muscular liso, es una zona de mucha resistencia al flujo aéreo, y esto se nota, por ejemplo, en los pacientes asmáticos que tienen resistencia a la expiración aérea cuando se le produce inflamación de la mucosa y se contrae el músculo liso de la pared de los bronquiolos. El bronquiolo terminal, el epitelio vamos a ver que se va haciendo cada vez más bajo y pasa de ser epitelio cilíndrico a cúbico, y en el bronquiolo terminal ya se acentúa y es bien cúbico simple, con mayor cantidad de células de clara y una lámina propia y una capa muscular muy delgadas.
El bronquiolo respiratorio, que es la última porción de la vía aérea de conducción y también de la vía aérea, la primera de la vía aérea de intercambio, es una zona de transición. Está revestido por epitelio cúbico simple y la característica importante es que la pared está interrumpida por los sacos alveolares. Como dijimos, en esta es una área ya de intercambio. Y el epitelio va a ir transformándose de epitelio cúbico simple hasta en la última parte, cuando ya es interrumpida por sacos alveolares, por epitelio plano simple. En el corte que observábamos antes de pulmón, vamos ahora a concentrarnos en tratar de distinguir los bronquiolos que están marcados y nos damos cuenta que son bronquiolos porque no poseen el cartílago, la pared de cartílago como veíamos antes en el bronquio. Entonces acá ya desapareció el cartílago y todavía acá vemos la luz cerrada, por esto corresponde a un bronquiolo. Fíjense, a un bronquiolo propiamente dicho, que lo diferenciamos del bronquiolo respiratorio, donde vemos que la pared del bronquiolo está abierta por los sacos alveolares. Estos son todos alveolos y acá vemos la estructura de la pared del bronquiolo respiratorio con los sacos alveolares que se abren en la pared y una porción que corresponde a un bronquiolo terminal. A mayor aumento podemos distinguir el epitelio del bronquiolo, que dijimos que es epitelio de tipo cilíndrico o cúbico simple en su porción más terminal, ciliado. Aquí todavía hay abundantes células ciliadas, pero desaparecían las células caliciformes y son reemplazadas por estas células que parecen células caliciformes, pero no son células secretoras de moco como la célula caliciforme, sino que se denominan células de Clara, que es el investigador que las descubrió. Estas células secretan surfactante pulmonar, que son sustancias de tipo fosfolipídicas que lo que hacen es reducir la tensión superficial de la pared para evitar el colapso de la pared. Como vemos en los bronquiolos hay gran cantidad de músculo liso en la pared. En esta misma imagen observamos abajo una arteria y los alveolos pulmonares, que los reconocemos porque están revestidos por epitelio plano simple. Con mayor detalle observamos las células de Clara, que son las células secretoras de surfactante, y podemos ver sobre la superficie nuclear los gránulos de surfactantes acumulados en la región apical de la célula. Estas células dijimos que producen surfactante que evita el colapso de la zona inferior de los alveolos y de los bronquiolos, ya que esta zona, como dijimos, ya no tienen el esqueleto cartilaginoso que cumplía. Los alveolos pulmonares conforman la última porción y la unidad básica del área de intercambio gaseoso. Los alveolos pulmonares van a estar en contacto con los vasos sanguíneos capilares, capilares continuos que provienen de la irrigación de la arteria pulmonar, y aquí se va a producir el intercambio gaseoso con la llegada de oxígeno en el aire, que va a ser captado por la hemoglobina de los glóbulos rojos que van por los capilares, y se va a eliminar el dióxido de carbono. Este proceso, que parece sencillo, proceso de difusión, no es tan simple, ya que el oxígeno y el dióxido de carbono deben atravesar la pared del alveolo y la pared del capilar, que forman una barrera para ese intercambio. En esta imagen podemos observar los alveolos pulmonares. El grupo de alveolos pulmonares se abre conformando lo que se denomina el saco alveolar. El conjunto de alveolos forma el saco alveolar, que a través de un conducto alveolar desembocan en el bronquiolo respiratorio, que dijimos que tenía la pared abierta hacia ya el grupo de alveolos. Los alveolos los reconocemos por su pared muy simple, ya que está conformada solamente la pared del alveolo por el epitelio simple y una delgada capa de tejido conectivo,
laxo donde se encuentran los capilares para que se produzca el intercambio de oxígeno que ingresa por la vía aérea y el pasaje hacia los capilares del tejido conectivo. Los alvéolos pulmonares están revestidos por epitelio plano simple. Entonces el epitelio plano simple es el epitelio que reviste el alvéolo. La célula del epitelio plano simple que reviste el alvéolo se denomina neumocito. Y la célula de revestimiento es la célula principal y se denomina neumocito tipo 1. Pero hay otros tipos celulares que están presentes en el alvéolo, que son el neumocito tipo 2 y el macrófago alveolar. El neumocito tipo 2 es una célula de tipo cuboide, más redondeada y más escasa que el neumocito tipo 1, que es la célula principal. Generalmente se lo encuentra en algunas de las esquinas de los alvéolos y, como vamos a ver, tiene un citoplasma cargado de gránulos. El otro tipo celular es el macrófago, que es una célula fagocítica y tiene la capacidad de moverse desde los capilares sanguíneos hacia el tejido conectivo y de ahí aparecer en los alvéolos pulmonares. Los macrófagos alveolares fagocitan partículas que llegan hasta los alvéolos y pueden aparecer en algunos casos de éstasis a nivel del pulmón. El neumocito tipo 2 dijimos que es una célula de aspecto cuboide o redondeado y es la encargada de producir el surfactante pulmonar, igual que lo había hecho la célula de Clara en los bronquiolos. El neumocito tipo 2 produce esta secreción a partir de fosfolípidos que adoptan el aspecto de formas laminares que se unen con liposproteínas, y todo esto forma por exocitosis la secreción de este agente tensioactivo que tiene por finalidad evitar el colapso de los alvéolos pulmonares. Este tipo de células se forman durante la vida intrauterina y durante el último trimestre de vida intrauterina. Por eso en los niños prematuros todavía el surfactante es escaso y eso puede producir un síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Como dijimos, el oxígeno para llegar hasta el capilar debe atravesar la pared del alvéolo pulmonar y el tejido conectivo y recién ahí alcanzar la pared capilar. Esta estructura conforma lo que se denomina barrera hematoalveolar y como vemos está formada por el surfactante pulmonar y el neumocito tipo 1, el tejido conectivo de la lámina propia y la membrana basal y el endotelio del capilar sanguíneo, que dijimos que es un capilar de tipo continuo. Recién ahí el oxígeno alcanza la hemoglobina del glóbulo rojo. Pero como vemos en este otro caso, también puede ocurrir que el recorrido sea más corto y el capilar se pega al neumocito tipo 1, las dos membranas basales se fusionan y esto conforma lo que sería una barrera más simple, que solamente va a estar formado por el neumocito tipo 1 y las dos membranas basales unidas y el endotelio del capilar. Como vemos, en cualquiera de los dos casos, la barrera hematoalveolar es el elemento que va a permitir el pasaje del oxígeno hacia el plasma sanguíneo para que se una con la hemoglobina del glóbulo rojo y la salida de dióxido de carbono. Cuando se complica alguna parte de la barrera, eso dificulta este intercambio gaseoso. Por ejemplo, en algunas enfermedades se produce el depósito de partículas de carbón en el tejido conectivo. Estas enfermedades se llaman neumoconiosis y eso altera el intercambio gaseoso a nivel de la barrera hematoalveolar del pulmón. Aquí vemos un corte de un alvéolo a mayor aumento, como van a ver en los preparados histológicos, y podemos distinguir los neumocitos tipo 1 marcados con la flecha roja que forman el epitelio de revestimiento plano simple de los alvéolos,
podemos ver algún macrófago alveolar que, como dijimos, pueden estar en la luz del alveolo o en el tejido conectivo, que es lo más común, cerca de los capilares. Y el neumocito tipo 2, que es una célula de núcleo redondeado y de forma cuboide, que por lo general, dijimos, lo vamos a encontrar en los extremos, en los ángulos de los alveolos. Con esto llegamos al final de la clase. Como siempre, les recalco buscar todos los temas en los libros de consulta y sacarse las dudas en los trabajos prácticos. Tener bien claro las diferencias entre las diferentes partes del sistema respiratorio, de la vía aérea de conducción y de la intercambio, y conocer bien las características del epitelio respiratorio y el epitelio en cada una de las zonas hasta el alveolo pulmonar, sobre todo la barrera aire-sangre. Cuando lleguen al alveolo del pulmón, repasarla bien y con eso completar el estudio del